Le damos la bienvenida a los que hoy están por primera vez en esta iglesia este año. Los que están por primera vez este año. Bienvenidos. Bienvenidos los que nos visitan por primera vez también. Y bienvenidos los que vienen todos los domingos. Bienvenidos. O sea, bienvenidos todos. Tuve la oportunidad de visitar un taller de alfarería. Un taller de alfarería. Me di cuenta que no es para personas extremadamente limpias. Porque allí en el taller hay un fuerte olor a barro húmedo. Y también hay hay polvo por todas partes, porque se maneja mucho el barro, la arcilla, el polvo por todas partes. Y en una parte había unos recipientes llenos de barro, de arcilla, amasada y lista para ser trabajada. Y el artesano, cuando se sienta a construir su vasija de barro, se sienta en su mesa y empieza a rotar la base, a dar vueltas rápidamente y pone todo el barro ahí, es solamente barro, y empieza con sus manos a formar esa vasija. Y obviamente él tiene en su mente cuál es la forma que él quiere. Es experto y él puede hacer una vasija grande o una gorda, una delgadita, él puede hacer cualquier clase de vasija, pero obviamente él está trabajando en una vasija específicamente y la tiene en su mente, ya sabe lo que va a pasar con ese barro y le va a dar la forma. Y cuando la termina, pues es una vasija muy hermosa, una forma muy linda, pasa por el horno y bueno, todo el procedimiento y finalmente se decora. Viene el alfarero, decora de manera muy linda y finalmente cuando la termina, allí está la vasija, vasijas muy hermosas que pueden valer mucho dinero, dependiendo la forma, el terminado, etcétera, pero wow, que vasijas tan hermosas que después son compradas y llevadas a las casas, a los palacios, a museos, sitios, bueno, donde quiera que sea, y se exponen o se usan en las casas. Casi todos tenemos por lo menos algo de barro en nuestra casa, hecho en algunos casos de cerámica, otros casos de arcilla, ¿Qué estamos viendo aquí? Barro convertido en una obra de arte. Eso es hermoso, ¿no? Barro convertido en una obra de arte. Y cuando pensamos en barro convertido en una obra de arte, ¿en quién pensamos? ¿Quién es el gran alfarero? Dios. Dios, el gran alfarero. Y ese gran alfarero hizo los cielos y la tierra. ¿Y cómo dice Génesis capítulo 1 que los hizo? ¿Con qué los hizo? Los hizo con las manos. ¿Con qué? Solo con la voz. Ahí dice, dijo Dios, sea la luz. Solamente él con la voz dio una orden y se hizo. E hizo todo el universo y todas las cosas con su sola voz. Increíble. De la nada, no había nada y surgió de la nada lo que Dios quería. Con su voz hizo Dios absolutamente todas las cosas. Pero leemos en Génesis capítulo 2, versículo 7,
que cuando Dios terminó de hacer los cielos y la tierra y todas las cosas, entonces dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Qué interesante, ¿verdad? Dios hizo al hombre. ¿Con qué lo hizo? ¿Con la voz o con las manos? Con las manos. Hizo Dios al hombre con las manos. ¿De qué lo hizo? De barro. Como el gran alfarero. Y formó con sus delicadas manos al hombre. Fue la única obra de todo el universo que él hizo con sus delicadas manos al hombre. Y cuando él lo hizo con sus manos, lo formó con sus manos del polvo de la tierra, hizo barro y armó el hombre. Estaba pensando en cómo iba a quedar esa maravillosa obra. ¿Y cuál es la corona de la creación? Los elefantes, las estrellas, que son majestuosas, los planetas. ¿Cuál es la corona de la creación? ¿Cuál es? El hombre, el ser humano, producto de las manos de Dios. Hermoso, ¿verdad? Pensar eso. Tú y yo fuimos formados por las manos de Dios y somos la corona de la creación. Somos la corona de la creación. Y el cuerpo es maravilloso, ¿verdad? La ciencia médica se asombra del diseño del cuerpo humano. Yo no sé cómo entra ahí la idea de evolución, o sea, eso nunca, yo siempre he dicho que se necesita más fe para creer en la evolución que para creer que Dios con sus manos hizo el ser humano. Porque en realidad el ser humano es una obra de arte, formado del barro, el artesano divino nos hizo. Y cuando yo pienso en lo grande que es el hombre, en la joya de la creación, pues aquí entre semana he salido acá por la puerta, donde ya nos vamos a ir, y hay unos hombres en el piso, esculcando en la basura. Los llamamos, antes los llamaban feamente desechables. Y se trató de que la gente dejara de hablar así de esas personas y entonces los llamaron habitantes de calle. Y uno ve un hombre, yo miro a un hombre tirado en el piso, oliendo a horrible, feo, demacrado, llevado por la droga, por todo es un habitante de calle. Y no puedo dejar de pensar del día en que Dios hizo al ser humano como la joya de la creación. ¿Qué pasó? El pecado, ¿verdad? El pecado entró al mundo, Génesis capítulo 3, y dañó la obra de la creación. El pecado entró, el pecado es la violación de la santidad de Dios, la violación de la justicia de Dios, la violación a quien es Dios. El pecado es ir en contra de Dios. Y cuando el hombre va en contra de Dios, y eso es pecado, se desdibuja totalmente. Se desdibuja totalmente. Y la obra de arte hermosa muchas veces se convierte en algo feo, en algo feo. Vayamos a Jeremías capítulo 18, versículo 1. Porque el profeta Jeremías fue llevado a una experiencia como la que yo tuve al entrar a un taller de alfarería. Pero Dios lo llevó a un taller de alfarería. Jeremías capítulo 18, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero
y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Qué estaba haciendo? Sobre la rueda. ¿Qué tenía en sus manos? Barro. ¿Qué estaba haciendo? Dándole forma a una vasija que él quería hacer como él la tenía pensada. Versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿A los alfareros siempre les sale bien todo? No, a veces la masa se corre, se va, se desliza y se echa a perder. Entonces Jeremías estaba viendo eso, Dios lo puso a mirar al alfarero y de pronto la masa se dañó, se echó a perder. Y volvió y la hizo otra vez, otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces cuando el alfarero se le echa a perder la masa, ¿qué hace él? ¿Bota la masa? ¿La desecha? ¿Ya no sirve? No. ¿Qué hace él? Empieza de nuevo. La masa está ahí, vuelve y empieza de nuevo para hacer la vasija que él quiere. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Y pon tu nombre ahí en lugar de casa de Israel. Pon tu nombre ahí. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Dice Jehová. Y aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Qué interesante, ¿verdad? Porque sí somos barro. Cuando el pecado entró y Dios determinó el castigo que cada uno de los integrantes de lo que pasó allí en el Edén, la serpiente fue maldecida. La mujer se le dijo que tendría dolores en el nacimiento de los niños y que estaría sujeta a su marido. Al hombre se le dijo: comerás el pan con el sudor de tu frente, porque polvo eres y al polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás. Y esta imagen que tenemos allí de Dios formando, podemos verlo desde el punto de vista de cuando Dios estaba formando al hombre, pero también lo podemos ver desde el punto de vista de cómo quedamos cuando morimos. Se parece, ¿no? Como que volvemos al polvo y quedamos como inertes, como barro, y finalmente queda polvo. Dios está diciendo acá que nuestras vidas, que todos nosotros somos barro en las manos de Dios. ¿Cuál es el problema aquí? Cuando el alfarero se echa a perder la masa, el barro no dice nada, ¿o sí? Se resiste a que lo vuelvan a... No, ¿verdad? No. Pero este barro sí. Este barro sí. Este barro tiene vida propia. Porque todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y como seres humanos, aunque somos de barro, se nos dio facultades. Y se nos dio libertades. Se dotó al hombre con la capacidad de tomar decisiones. Se dotó al hombre con la capacidad de pensar, de sentir, de analizar, de planear y de decidir. Entonces Dios, el gran alfarero, está trabajando con una masa de barro difícil, porque es una masa de barro que piensa, que decide, que va, que trae, que lleva, que pone. Entonces el trabajo del gran alfarero está muy difícil, porque se echó a perder, nosotros nos echamos a perder por el pecado, ¿verdad? Todos nos echamos a perder por el pecado. ¿Y cuál es el desafío del gran alfarero? Cuando a la masa se daña,
¿Cuál es el desafío del alfarero? Volverla a hacer. Y nosotros nos echamos a perder por el pecado. ¿Y cuál es el desafío del gran alfarero divino? Volvernos a hacer. Ese es el desafío. Nos afeamos, nos dañamos, el pecado nos dañó. Dañó nuestro carácter, dañó nuestra manera de pensar, dañó nuestras pasiones, dañó nuestros sentidos, dañó todo. El pecado lo dañó todo. Nos desequilibró totalmente. Y nos convirtió en una vasija que se echó a perder. Tal y como está perdida, está echada a perder. Pero el gran alfarero, ¿qué está haciendo? Está en la gran tarea de rehacernos. ¿Y cuál es cuando el alfarero está haciendo su vasija, él tiene en su mente cómo va a quedar la vasija, cómo la quiere. Él sabe qué modelo y cómo va a querer que quede la vasija. Y el gran alfarero, que es Dios, tiene en su mente cómo quiere que quedemos nosotros al final cuando trabaje en nuestras vidas. ¿Y cómo quiere que quedemos? ¿Cuál imagen? ¿Cuál imagen quiere que tengamos? ¿Cuál imagen? La de Cristo. Nos está formando a la imagen de Cristo, al que se llama en 1 Corintios 15 el segundo Adán. El primer Adán hecho de barro, se echó a perder. La primera imagen, porque de esa imagen dice la Biblia que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero después en Génesis dice cuando nació Set, cuando nació Abel, que dice, y Caín, nacieron a imagen de Adán. La imagen se fue reproduciendo. Por eso cuando Abel y Caín nacieron entonces a imagen de ¿quién? De Adán, pero Adán ya estaba caído. Entonces la imagen que recibimos fue ya una imagen dañada por el pecado, por cuanto el pecado entró por un hombre y por el pecado entró por un hombre, el pecado entró a todos los hombres y por el pecado entró la muerte, se echó a perder. Ahora lo que Dios está haciendo es reconstruyendo nuestras vidas y nos quiere llevar ¿a cuál imagen? A la imagen de Cristo, a la imagen de Cristo. Dios está trabajando en tu vida. Hoy eres una masa echada a perder. Y si no, pues mírate tu vida. Y mira tus decisiones. Y mira tantas cosas que hacemos mal. Caminamos por caminos que no deberíamos haber caminado. Tenemos actitudes, etcétera, pasiones que no deberíamos tener. La masa está echada a perder, pero Dios está trabajando en tu vida. Eres como el alfarero hace, vuelve. Cuando la masa se le echa a perder, ¿el qué hace? A ver, yo les pregunto a ver si es lógico. El alfarero está trabajando con la masa y está pensando en la figura que él quiere que se haga. Y de pronto la masa se volvió así. Entonces, ¿él qué hace? Él trata de recuperarla, ¿sí? Y dice, me fue y le echa así, la vuelve a tratar de poner. Y trata y, ¿sí? O deja que se desborone, la vuelve a amasar y vuelve a empezar. ¿Cuál de las dos? Él trata de componer, de arreglar la masa, o deja que la masa y vuelve y la masa y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Exactamente Dios está haciendo eso con nosotros. El día que una persona recibe a Cristo, ese día el gran alfarero vuelve a comenzar. Ese día el gran alfarero empezó el trabajo de reconstruir esa masa dañada. Y desde el día que aceptamos a Cristo y que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas,
empieza el trabajo de reconstrucción, de volver a tratar. Filipenses 1, ese es un versículo que lo sabemos. Filipenses 1:6 dice que el que empezó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo se va a acabar la reconstrucción? ¿Cuándo? Ahí dice, el día de Jesucristo. ¿Y cuál es el día de Jesucristo? El día que Él venga por su iglesia. El día que estemos todos juntos y nos presentemos ante el Señor. Ese día termina la reconstrucción. Eso quiere decir que ¿qué somos hoy en día? ¿Qué somos? Barro en mano del alfarero que está. Algunos de nosotros estamos tomando bella forma. Otros todavía la forma está. Y no estoy hablando de echar barriga y todas esas cosas. No estoy hablando de esa forma. Esa es la de menos, porque este cuerpo se va a acabar. No, estoy hablando de mi ser, de mi carácter, de mi persona. Estamos en las manos del alfarero y Él está trabajando con nosotros, con nosotros. Ahora, Jeremías recibe esta historia, esta ilustración. Dios lo lleva al taller del alfarero para ver eso y le dice, esta es la situación. Pues miren, si ustedes leen Jeremías y leen la historia de Israel de esa época, Jeremías vivió en el peor momento de la historia de la nación de Dios, del pueblo de Dios, el peor momento. El momento donde había prosperidad económica muy buena en la época de Jeremías, había fortaleza militar, había un rey fuerte, donde todo el mundo se sentía firme, seguro, y había riqueza y había prosperidad. Pero fue el peor momento espiritual, cuando la nación toda había llenado sus casas de ídolos, ídolos de las naciones. Se habían casado con mujeres y con hombres de otras naciones que los habían traído los ídolos. Y el pueblo de Israel iba el sábado al templo y adoraba a Dios, pero en la casa tenía sus ídolos. Iban y ofrecían sacrificios a Dios, pero en la casa tenían sus ídolos. La nación en ese momento, muy parecido a lo que estamos en Colombia hoy, aunque había prosperidad, la nación estaba llena de violencia, de injusticias. Había hechicería, brujería. La nación estaba en un caos total, total. La gente llena de orgullo, de prepotencia, de autosuficiencia, creyéndose invencible. Y Jeremías empezó a predicar: vuélvanse, arrepiéntanse. Y los profetas le decían al rey, porque Jeremías era un profeta de estatus alto. Hubo profetas pobres como Amós, que era un campesino, pero hubo profetas como Isaías, Jeremías, que eran de alto rango, casi príncipes entre la nación. Y Jeremías le anunciaba de frente al rey: conviértase, arrepiéntase, porque Dios va a traer castigo. Y el rey llamaba a los otros profetas y los otros profetas le profetizaban mentira. Decían: no, no es como Jeremías dice. No va a venir nada de eso que Jeremías dice. No, tendremos paz, prosperidad, le decían. Y el rey le creía a los profetas falsos, la gente le creía a los profetas falsos, y Jeremías se quedó solo como profeta, predicando contra un pueblo que estaba totalmente endurecido por la condición que tenían, creyéndose fuertes y firmes porque tenían prosperidad y porque tenían fortaleza militar. Entonces Dios lo lleva a Jeremías al taller del alfarero y le dice: mira,
esto es lo que yo voy a hacer. ¿Qué es lo que históricamente vimos y entendemos que pasó después que Jeremías predicó y dijo que iba a haber destrucción? ¿Vino o no vino? Vino, ¿verdad? Año 586, invasión de Babilonia, del rey Nabucodonosor, acabó con todo, el templo lo desvalijó totalmente porque está lleno de oro, de piedras preciosas, lo desvalijó para llevárselo, y lo que el profeta había anunciado se cumplió, 100%. Las muros, que eran muros grandes de Jerusalén, que ellos se sentían seguros, fueron destruidos los muros. Las casas, los palacios, la ciudad quemada. Y ahí tenemos el libro de Lamentaciones. ¿Cuántos han leído el libro de Lamentaciones? ¿Lo han leído? El libro de Lamentaciones. Donde el profeta llora y se lamenta que vino la destrucción, porque el profeta no quería, les advertía y buscaba que se convirtieran, arrepiéntanse de su pecado, vuélvanse a Dios. Pues la gente no. Y finalmente vino la destrucción. Se llevaron cautivos a muchos. Y 70 años después, según la profecía de Jeremías mismo, volvieron a reconstruir la ciudad, a reconstruir la nación. Y cuando Jesús vino, la nación estaba curada. ¿De qué? De idolatría. Después de eso, nunca más la nación volvió a la idolatría. Tuvieron muchos otros pecados, hipocresía, injusticia, pero idolatría, nunca jamás volvieron a eso. ¿Qué significa eso históricamente? Significa esto: que el gran alfarero agarró la nación de Israel y ¿qué hizo? La destruyó. ¿Para qué? Para volverla a levantar. Eso se demoró un trayecto de casi 150 años en la historia de Israel, entre destruirla y volverla a hacer. Hermanos, muchas veces para Dios actuar en nuestras vidas necesita hacer ¿qué? Destruirnos. Y aquí es donde viene el concepto del quebrantamiento y de la humillación que hablábamos el domingo pasado. El quebrantamiento y la humillación. Dios tiene que llevarnos a unos puntos tan bajos cuando tocamos fondo, después de que dijimos, yo creo que puedo, yo creo que voy a hacerlo, yo creo que estoy bien, yo creo que lo lograré. Y Dios nos tiene que llevar al fracaso, a casi destruir todo. ¿Cuándo es cuando más buscamos a Dios? ¿Cuándo es cuando buscamos a Dios de todo corazón? Cuando tocamos fondo. Cuando nuestra vida, nuestras finanzas o nuestra familia y todo está en peligro. Ahí es cuando nos humillamos delante de Dios y lo buscamos de todo corazón y nos quebrantamos. Y Dios muchas veces tiene que hacer eso con nuestras vidas. El gran alfarero sabe cómo reconstruir nuestras vidas, pero lo va a hacer. La obra que Él empezó, la terminará. Lo bonito es que está garantizado que Dios lo va a hacer, muy a pesar de nosotros. Pero Él va a llevarnos. Isaías 45 dice algo parecido, dice Isaías 45, el profeta Isaías. Isaías capítulo 45, versículo 9 dice: ay del que pleitea con su hacedor. ¿Cuántas veces hemos peleado con Dios? Y peleamos porque nos trae frustraciones, nos trae crisis, y peleamos con Dios. ¿Pero por qué Dios? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué Dios este fracaso económico? ¿Por qué Dios este plan salió tan mal? ¿Por qué? Y peleamos con Dios.
Y no entendemos que lo que Dios está haciendo es destruyendo para reconstruir. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Eso es cuando una persona toca fondo, ¿verdad? Cuando una persona toca fondo, ¿qué es lo que dice? Dice como Jeremías lo dijo. No estoy seguro en qué capítulo, pero más adelante Jeremías dijo, maldito el día en que nací. Malditos los hombres que se alegraron por el nacimiento de un niño. En pelea con Dios. ¿Y cuántas veces hemos llegado a ese punto de pelea con Dios? Hay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme por las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Entonces, mis hermanos, no veamos los problemas, las crisis y las dificultades como un castigo, ni lo veamos como que Dios nos está maltratando, sino que al contrario, veamos las dificultades como herramientas de Dios en nuestras vidas para tratar de ¿qué? Reconstruirnos. Todos aquí somos masas de barro en las manos del alfarero y estamos en proceso de reconstrucción hacia la imagen de Cristo. Y un día seremos eso. ¿Cuál es el objetivo de Dios en esta tierra? Que tú y yo el proceso lo llevemos adelante y busquemos en esta tierra parecernos lo más cerca a Jesús, para que podamos experimentar lo que Jesús dijo en Mateo 11:28. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 11:28? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No luches más con el alfarero. No te pongan en el puesto de pelear con el alfarero. Eso no tiene sentido. O sea, el barro peleando con el alfarero. No tiene sentido. No luches más con Dios. Humíllate. Quebrántate frente a Dios. Recibe lo que Dios te da. La situación que sea, la que te ponga, recíbela y piensa que Dios está trabajando contigo. Algunas masas son más rebeldes que otras. Porque Dios está luchando conmigo, con mi orgullo, mi terquedad, mi obstinación, mi egoísmo, mi rebeldía, mi desobediencia, mi indiferencia y tantas otras malas actitudes que tengo. Dios está trabajando en mi vida y quiere algún día ver. Imagínense al alfarero trabajando en su taller y lleva un día y no logra la vasija. ¿Cómo se siente el alfarero? Frustrado, ¿verdad? Frustrado. Pero Dios no se cansa. Gloria a Dios. Él no se cansa con nosotros. Él no se frustra con nosotros. Él se duele al ver que nosotros seguimos luchando contra nuestro hacedor. Él se duele y con mucho amor sigue trabajando en nuestras vidas. Dice segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Tú qué quieres ser? ¿Una vasija que le dé problemas al alfarero? ¿O quieres ser una vasija que pueda ser usada por Dios para grandes cosas? ¿Qué quieres ser? Porque somos vasijas. ¿Y qué queremos ser? Aquí dice, si alguno se limpia de estas cosas, será una vasija para honra, santificada, útil al Señor y dispuesta para toda buena obra. Que el Señor nos ayude a entender estas cosas y a entender y darle gracias a nuestro divino artesano, que está trabajando en nuestras vidas. Amén.